Respirar en el estilo libre o crawl es la habilidad más compleja y desafiante de toda la natación. En parte, eso se debe a que cambiamos nuestra posición y rompemos la hidrodinámica con un reflejo instintivo de subir a respirar. En este vídeo aprenderás la habilidad más difícil de integrarse, que es la gestión de la inhalación y exhalación del aire mientras nadas. Cuando domines esta técnica, podrás respirar bilateralmente con comodidad, fluidez, preservando la velocidad y la posición correcta del cuerpo. ¿Estás preparado? Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. Como vimos en el vídeo anterior, es muy importante no saltar pasos en el aprendizaje. Así que antes de ver los ejercicios, te mostraré cómo funciona la respiración, para que puedas detectar los problemas y solucionarlos. Desde nuestro primer aliento al nacer, la respiración es un acto involuntario, no tenemos que pensar para poder respirar. Pero cuando nadamos, la respiración pasa a ser voluntaria y es considerada una habilidad difícil de aprender porque necesita fluidez, coordinación y un timing óptimo. Fuera del agua, en cada inhalación, captamos en media medio litro de aire, pero nuestra capacidad pulmonar es mucho mayor. En los pulmones de un adulto caben entre 4,5 litros y 6 litros de aire. Seguramente has oído hablar que la natación mejora la capacidad pulmonar. La verdad, esto no es del todo cierto. La capacidad pulmonar está condicionada genéticamente, cada uno tiene la suya. Y por mucho que entrenemos ejercicios respiratorios, las alteraciones en la capacidad pulmonar serán mínimas. Lo que sí mejora con la natación es la función pulmonar, la capacidad de expulsar el dióxido de carbono y de asimilar el máximo de oxígeno de todo el aire que entre en los pulmones. Recuerda que ni todo el aire que respiramos es oxígeno. El aire que respiramos está compuesto de un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Otro dato importante es que los pulmones nunca se quedan vacíos del todo. Siempre queda aproximadamente 1 litro de aire residual. Este aire sobrante nos ayuda a mantener una buena posición de nado mientras lo volvemos a llenar. Cuando nadamos, la respiración es contraria a la que estamos acostumbrados, porque inhalamos por la boca y no por la nariz. ¿Y por qué inhalamos por la boca al nadar? La respuesta es simple, porque cuando nadamos tenemos una pequeña fracción de segundo para poder respirar, y la boca tiene una gran capacidad de absorción de aire. Con un rápido sorbo de aire por la boca, somos capaces de llenar los pulmones. Sin embargo, si lo hacemos por la nariz, tardamos mucho más y no nos queda tiempo para respirar. Por esta razón, muchos nadadores levantan la cabeza al respirar, para conseguir algo más de tiempo con la cabeza fuera, porque no expulsan correctamente el aire dentro del agua y cuando salen fuera tienen los pulmones llenos y tienen que exhalar e inhalar cuando deberían estar inhalando. Ahora veremos los ejercicios, pero antes no te olvides de dejar tu like y suscribirte con la campanilla activada. Con este simple acto me ayudas en la creación de valiosos contenidos para ti. Empezaremos por los ensayos de respiración. La respiración requiere una coordinación muy compleja de muchas partes del cuerpo que se mueven a la vez. Si alguna parte está descoordinada, la eficiencia general puede verse afectada significativamente. Los ensayos o simulaciones son el paso previo a la respiración, porque crea una práctica controlada, cómoda y libre de distracciones, donde podrás gestionar la respiración con los movimientos del cuerpo. Es muy común ver a nadadores practicando el ensayo cogidos de la pared, con el cuerpo estirado y pateando. No lo hagas. Cuando te coges de la pared, las piernas empiezan a hundirse porque los brazos están demasiado elevados y tienes que patear fuerte para contrarrestar este hundimiento. Lo mismo ocurre cuando utilizas una tabla. No podrás respirar correctamente si estás luchando para no hundirte. La idea es hacerlo desde una posición cómoda y relajada, tanto en el ensayo como nadando. El ensayo se hace inclinando el cuerpo hacia adelante, simulando la brazada. Mientras exhalas, tienes que pensar en entrar expulsando despacio y justo antes de tener las vías respiratorias fuera del agua, expulsar fuerte. Y enseguida, inspirar. Pronunciar en tu cabeza, expulso, expulso fuerte, respiro. Este ejercicio se parece mucho a un drill
conocido como Bubble Bubble Breath, burbuja, burbuja, respiro, con la diferencia en que en la parte final expulsamos rápido y fuerte como si intentara soplar el agua lejos de tu boca y nariz. Este simple detalle te ayudará a ajustar el timing de tu respiración, porque desde el primer momento en que tengas la nariz y la boca fuera del agua, estarás listo para inhalar, ganando más tiempo en la respiración. Como decía Terry Laughlin, fundador de Total Immersion, es fácil respirar tarde, casi imposible respirar temprano. En el ensayo, haga un esfuerzo para realizar el movimiento simétrico y intenta que el ritmo respiratorio sea muy parecido al que utilizas cuando nadas. Ahora estás listo para integrar las habilidades aprendidas en los ensayos al nado completo, y lo conseguirás utilizando los 5 focos de atención más importantes para gestionar la inhalación y exhalación del aire cuando nadas. El primero, empieza a exhalar cuando termines de inhalar. Pero mucho cuidado para no expulsar todo el aire de golpe. Hay que expulsar despacio de manera continua para no generar ansiedad y no perder la flotación. Recuerda que la exhalación se hace por la nariz, por la boca o ambos, aunque yo recomiendo que al principio lo hagas por la nariz, porque como vimos antes, la nariz tiene poca capacidad de inhalación y exhalación, y esto ayudará a expulsar el aire despacio, estarás más relajado y además evitarás que se te entre agua en la nariz. El segundo foco, termina fuerte. Exhala con fuerza cuando su boca llegue cerca de la superficie, como si intentara soplar el agua lejos de tu boca y nariz. En este momento, puedes utilizar la boca como una vía rápida de escape para el aire. Aunque si lo has hecho bien el foco anterior, habrá poco aire remanente y con la nariz mismo sería suficiente para expulsar. Pero esto dependerá de cada persona. El tercer foco de atención, respira temprano. Es fácil respirar tarde, casi imposible respirar temprano. Por esta razón es muy importante el foco de atención anterior para que puedas inhalar lo antes posible. Así evitas uno de los errores más graves de la natación, el de prolongar el tiempo de la cabeza fuera del agua cuando respiras. El cuarto foco de atención. Respira con tu cuerpo. No gires solo la cabeza. Deje que la barbilla siga al hombro mientras tu cuerpo gira hacia el lado donde respira, aprovechando la rotación natural que hace el cuerpo cuando nadamos realizando cambios de peso. El quinto foco de atención, no levantes la cabeza. Mantenga la cabeza y la columna alineadas mientras avanzas a respirar. Hay 3 trucos que funcionan muy bien con este foco de atención. El primero es tener un ojo dentro y un ojo fuera del agua. O, mientras respiras, mira la corchera con un ojo por dentro y el otro por fuera. El otro truco es no intentar subir a respirar, sino que avanzar a respirar. Si realizas bien estos trucos, minimizarás la rotación y evitarás un sobregiro del cuerpo. También se te formará una ola de proa delante de la cabeza que abrirá un espacio extra para poder respirar. Aquí tienes un vídeo complementar que te explicará con detalles cómo respirar por detrás de la ola. Si sigues esta práctica, lograrás preservar la eficiencia de tu brazada y de tu patada mientras giras durante un aliento. También te sentirás mucho más cómodo y relajado haciendo menos esfuerzo que nunca mientras respiras. Esta misma práctica la puedes hacer de manera unilateral, solo que durante el ensayo y el nado deberás pensar en una única expulsión progresiva para luego respirar. Muchos entrenadores dirán que no llenen los pulmones para no flotar mucho en el tren superior y no hundirte de piernas. Si has visto mis vídeos anteriores, sabrás que esto no es cierto. He demostrado innumerables veces que las piernas se hunden porque el cuerpo no está equilibrado por culpa de su posición y no por la cantidad de aire en los pulmones. Sin embargo, cuando ya tengas la respiración correcta, podrás calibrar el llenado de los pulmones entre un 70% y su totalidad. Espero que este vídeo te haya sido de gran utilidad. Aquí tienes a 2 vídeos más que complementarán tus habilidades de respiración. No te olvides de dejar tu like y suscribirte con la campanilla activada. Y si ya estás suscrito, no te olvides de compartir este vídeo para ayudarme.
Te veo en los comentarios y en el próximo vídeo, porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.